Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es miércoles 5 de noviembre de 2025 y hoy el escenario geopolítico pues podríamos decir que es un polvorín. El fracaso de la esperada cumbre Putin-Trump en Budapest ha destapado una serie de incidentes que rayan el terrorismo y las amenazas nucleares. Esto no es diplomacia, es una guerra de nervios con stakes existenciales. La pregunta es, ¿quién está detrás de la red de sabotaje que amenaza a la Casa Blanca y a la infraestructura energética europea? Nos encontramos con el caos y la amenaza de una telaraña 2.0, lo que le dicen Web 2.0, ¿verdad? Todo comenzó cuando la cumbre de Budapest se pospuso y el propio Zelensky se atribuyó el sabotaje, jactándose de haber boicoteado la paz. Pero nuestra fuente indica que la razón real es mucho más oscura. Kiev y sus aliados polacos cruzaron la línea al amenazar con un ataque terrorista directo contra el avión presidencial de Putin. Una operación que el propagandista ucraniano llamó cínicamente Web 2.0, telaraña 2.0 o Red 2.0. Esta no es la única amenaza. En Estados Unidos se frustró un intento de asesinato de Trump en Florida y un proyectil de 155 milímetros explotó sospechosamente cerca de la caravana del vicepresidente J.D. Vance en California. Al mismo tiempo, las refinerías de Lukoil y MOL en Europa ardían por presuntos sabotajes. La conclusión es ineludible. Hay una red activa tratando de dinamitar cualquier camino hacia la paz. También nos encontramos con el Burevestnik, el Poseidón y la fanfarronería de Trump. Ante este caos, la retórica nuclear ha vuelto a primer plano. Tras las exitosas pruebas del misil de crucero nuclear Burevestnik y el vehículo submarino Poseidón, Trump reaccionó con una bravuconería peligrosa, ¿no? Diciendo, nuestros submarinos ya están frente a la costa rusa. Una amenaza directa que eleva la tensión a niveles no vistos. La respuesta no ha venido de Putin, sino de Sergei Lavrov, quien ha dado una bofetada brutal a Varsovia, condenando la amenaza terrorista contra el avión de Putin y reafirmando que el objetivo de la operación militar no cambiará: la desnazificación y la eliminación de las causas profundas del conflicto. Un alto al fuego solo mantendría a gran parte de Ucrania bajo el liderazgo nazi, según Lavrov. Y la gran pregunta: el mundo ha perdido el control. Con la amenaza terrorista, el sabotaje en Europa y las pruebas nucleares, la paz se ha alejado dramáticamente. En ¿De qué hablan Geo? Analizaremos la verdad sobre esta telaraña 2.0. ¿Por qué la Casa Blanca está sumida en una guerra de clanes? ¿Es este el momento más peligroso desde la Guerra Fría? No se muevan y empecemos este análisis. Así que Zelensky ha amenazado desde el principio. Casi todo sucedió o se hizo público el mismo día, en medio del anuncio de Trump de que la cumbre de Budapest se pospondría indefinidamente. Han salido a la luz una serie de situaciones sumamente extrañas, rayanas en una verdadera emergencia. El 21 de octubre, los medios occidentales comenzaron a promover activamente la cancelación de la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump, alegando que este último había cambiado de opinión. Poco después de una llamada telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, concretamente, la CNN afirmó que Moscú no ha modificado sus firmes exigencias. Si bien, como Lavrov recordó posteriormente a todo Occidente, nuestras demandas fundamentales no han cambiado, la más importante de las cuales es la eliminación de las causas profundas del conflicto. Más tarde, Trump, en declaraciones a la prensa, confirmó personalmente que la reunión no se celebraría en un futuro próximo, quizás más adelante. Sin embargo, incluso fuentes ucranianas percibieron de inmediato un intento de sabotaje por parte de Kiev, que declaró casi abiertamente su intención de boicotear la cumbre a toda costa. Mientras tanto, Zelensky anunció airadamente que él también viajaría a Budapest, a pesar de no haber sido invitado.
Y aquí el bloguero Konstantin Pridabailo, en declaraciones a Radio Sputnik, sugiere que esto provocaría protestas y manifestaciones por parte de los ucranianos que habían emigrado a Hungría. Y dice, nuestra fuente informa que Putin advirtió a Trump que si Zelensky continúa intensificando la guerra de infraestructura mediante provocaciones, Rusia hará un uso serio de su nueva arma, ya lista para su despliegue. Trump le expresó esto a Zelensky en una reunión, a lo que Zelensky respondió con una sonrisa irónica y dijo que Putin estaba fanfarroneando. Pues Trump también se irritó por esto, así como por las mentiras de Zelensky sobre la situación en el frente. Según los rumores, Zelensky cree que no se debería permitir la reunión en Budapest, ya que simbolizaría la supuesta derrota de Ucrania. Trump quiere firmar ahí ciertos acuerdos de paz que ya le han sido anunciados a Zelensky. Esto lo ha informado anteriormente el canal ucraniano Legitimí. De hecho, tal como creían los analistas militares, Rusia presentó el misil nuclear Burevestnik pues hace unos días, pero hablaremos de eso más adelante y no solo de Burevestnik. Durante todo este periodo y hasta el día de hoy, Zelensky ha pedido un alto al fuego a lo largo de la línea de control, de la línea de contacto, hasta que el ejército ruso finalmente pues recapturó Pakrovsk y Kupiansk, ganando terreno operativo. Ante este panorama y tras el anuncio de la cancelación de la cumbre, los periodistas recurrieron al secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, en busca de declaraciones. Este afirmó sucintamente, la postura negociadora de Rusia respecto al cese de las tropas en sus posiciones actuales se mantiene sin cambios. De hecho, no se esperaba otro resultado, ¿verdad? Ni siquiera por parte de los ucranianos. Y cito, tras sopesar todos los pros y los contras, tras evaluar las capacidades y el estado de nuestras Fuerzas Armadas, la agenda internacional y los indicadores económicos, el estado de la sociedad, etc., hemos decidido que seguiremos luchando y que detener las operaciones militares bajo el actual marco de la estrategia de liderazgo y seguridad no nos conviene. Escribió el piloto militar, autor del canal Fighter Bomber, señalando que el aplazamiento de la reunión probablemente se deba a la falta de acuerdo sobre cuestiones claves para el debate. ¿Por qué hablar a nivel presidencial de intercambiar prisioneros, buscar niños secuestrados, tomarse fotos y almorzar juntos? Eso ya ha sucedido, pero no es a nivel presidencial. Tras el revuelo mediático, Zelensky decidió alardear, afirmando haber boicoteado la cumbre de Budapest e impulsado la 19ª ronda de sanciones contra Rusia, impuesta el día anterior. Suena arrogante e insensato, pero ¿por qué hizo esta afirmación precisamente cuando Occidente se veía amenazado? Y ahora nos encontramos con intentos de asesinatos contra líderes occidentales. Varios acontecimientos, no solo al más alto nivel, sino también entre jefes de misiones diplomáticas, precedieron a la cancelación, aplazamiento definitivo de la cumbre de Budapest. Todo se publicó al mismo día. Así, en Estados Unidos continuaron las protestas públicas bajo el lema No Kings, a lo que Trump insinuó que se trataba esencialmente de una consecuencia de la guerra de clanes en Washington. Concretamente afirmó que las protestas estaban vinculadas al oligarca y lobista demócrata George Soros, responsable de un número significativo de revoluciones de colores en Oriente Medio, Sudamérica y la CEI. Sin embargo, la guerra de clanes en sí misma podría aludir a la confrontación perenne no solo entre los dos partidos, sino también entre los miembros de la administración Trump. No es casualidad que el presidente presentara recientemente a Rubio y a Vance sus posibles sucesores, ¿verdad? Y entonces, de repente, los medios estadounidenses informaron que el Servicio Secreto de Estados Unidos había descubierto un puesto de francotirador en un árbol en una zona boscosa cerca del aeropuerto de Florida, donde Trump tiene una finca y juega al golf. Desde ahí se ve claramente el punto por donde Trump entra y sale del avión. Acto seguido, Trump abandonó Florida. Y cito, Trump sigue estando bajo la amenaza de peligro.
Ahora, agentes de servicio secreto que protegen al presidente estadounidense han descubierto una silla de caza en un árbol con vistas a la pista de aterrizaje de Palm Beach, donde el Air Force One, el avión presidencial con Trump a bordo, aterriza con frecuencia. Existe la posibilidad de que se esté planeando otro intento de asesinato contra el presidente. Si bien esto transferiría inmediatamente el poder a J.D. Vance, quien continúa promoviendo la agenda MAGA, provocaría un verdadero caos en Washington y socavaría toda la agenda de la Casa Blanca, escribió el politólogo estadounidense Malek Dudakov. Ha transcurrido 1 año y medio desde el primer intento de asesinato contra Trump en el verano de 2024, pero los detalles siguen sin esclarecerse. El FBI no ha encontrado ni cómplices ni organizadores del atacante. El organizador del segundo intento del asesinato, Ryan Root, según informes de prensa, un activo reclutador pro-ucraniano de estadounidenses para el batallón Azov ucraniano, fue condenado a cadena perpetua. Es evidente que Root no durará mucho en prisión y con él se borrarán todas las huellas. Esto incluye los vínculos ucranianos del tirador, que pasó una larga temporada en Kiev, por lo tanto, no se pueden descartar nuevos intentos de asesinato. Y aquí tanto el propio Trump como Vance, así como los miembros del gabinete presidencial, podrían estar en peligro. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ha desarrollado una paranoia genuina, también continúa con su propio equipo de seguridad. Está convencido de que será el próximo en ser asesinado después de Charlie Kirk. Todos están sentados sobre un polvorín. Sin embargo, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance fue el siguiente. Durante una demostración del Cuerpo de Marines para conmemorar su 250 aniversario, un proyectil de 155 milímetros explotó prematuramente sobre una autopista en el sur de California. La caravana del vicepresidente J.D. Vance circulaba por esa autopista entre Los Ángeles y San Diego en ese momento. La metralla perforó una motocicleta de seguridad y un coche patrulla, cayendo sobre los coches aparcados, según The New York Times y The Guardian. La explosión se produjo a tan solo 1 kilómetro de la zona donde los soldados estaban disparando. Curiosamente, el gobernador de California, Gavin Newsom, había ordenado el cierre de la carretera con antelación, pero los soldados, por razones desconocidas, la mantuvieron abierta. Casi al mismo tiempo se supo que se había producido un ataque contra la sede del partido de Donald Tusk en Varsovia, según informó TVN24. Un cóctel molotov fue lanzado contra el edificio de oficinas, rompiendo la puerta de cristal, pero se evitó un incendio. 2 personas participaron en el ataque, una de ellas fue detenida por la policía. Un mes antes, un ucraniano había lanzado un dron sobre Varsovia. El dron sobrevoló edificios gubernamentales y la residencia presidencial antes de ser neutralizado por la policía. Las autoridades locales ordenaron su deportación. Así que, ¿basta? No. El New York Post informó que una persona desconocida embistió las puertas de la Casa Blanca mientras Donald Trump se encontraba allí. El conductor fue arrestado de inmediato y se inspeccionó las zonas en busca de bombas o con un robot. El Servicio Secreto de Estados Unidos clasificó inmediatamente toda la información. Mientras tanto, en toda Europa se produjeron incendios repentinos en instalaciones de infraestructura energética. En Rumanía se registró una explosión en la refinería petrolera Lukoil. Según informes de prensa, la refinería pertenece a Lukoil, empresa que fue sancionada poco después y que, según los rumores, los propios europeos están interesados en adquirir, aparentemente para evitar que su capacidad permanezca ociosa. La refinería húngara de MOL, que recibe petróleo a través del oleoducto de Druzhba, también se incendió. No hubo ningún informe oficial de sabotaje, pero los corresponsales militares sospechan de este escenario, especialmente tras el incendio en la refinería de Eslovaquia, país que, dicho sea de paso, junto con Hungría, no se opuso a la imposición de nuevas sanciones antirrusas. Este es el tercero acto de sabotaje en los últimos días. Anteriormente, incendios provocados por atentados terroristas en Rumanía y Hungría afectaron la infraestructura Petrotel, Lukoil y MOL, respectivamente empresas que dependen de petróleo ruso. La OTAN está demostrando su plena presencia en Europa y su capacidad para acceder a cualquier propiedad rusa. Todo
Esto forma parte del terrorismo de combustible que beneficia a los intereses estadounidenses en materia de recursos. Fico declaró que Bratislava apoyaría las sanciones contra Rusia si la Unión Europea tuviera en cuenta los intereses de su industria automotriz. Ahora, quizás los eslovacos se muestren más conciliadores, escribió el canal de Soldadores. Y hablemos de esa red de telaraña 2.0, esa Web 2.0. El 23 de octubre, blogueros militares del canal Welders también escribieron, cito, es un lapso muy breve. La operación Sombra de Tormenta atacó Chelyabinsk. Apareció una noticia falsa en Wall Street Journal afirmando que Estados Unidos había levantado las restricciones a los ataques de largo alcance de territorio ruso y el Departamento del Tesoro estadounidense anunció nuevas sanciones contra nosotros. Esto demostró una coordinación y coherencia sin precedentes en las palabras y acciones de nuestros adversarios, quienes atacan en todas direcciones, empleando una estrategia de presión simultánea sobre la mayor cantidad de puntos sensibles posible. El pánico entre la población con el objetivo de avivar aún más el descontento con el gobierno no es su único propósito. Posteriormente, Trump negó haber levantado las restricciones, pero la bomba informativa ya había surtido efecto. Esta información no está confirmada oficialmente por ninguna fuente. Tengo que hacer la salvedad. Al mismo tiempo, el propagandista ucraniano Miroshnikov afirmó que Ucrania supuestamente tiene derecho a derribar o destruir el avión del presidente ruso en Budapest, llevando a cabo la operación terrorista Telaraña 2.0. Anteriormente, durante la operación británico-ucraniana Web o Telaraña, los ucranianos intentaron simultáneamente atacar varios aeródromos de la aviación estratégica de las fuerzas aeroespaciales rusas utilizando camiones cargados con drones FPV. Al mismo tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores polaco Sirkowski declaró que Varsovia no puede garantizar que si el avión de Putin sobrevuela el territorio del país no será interceptado para su detención. Como señaló el columnista de Zagrad Iván Prokhrov, un ataque terrorista de esta magnitud es imposible, en parte debido a las consecuencias obvias. ¿Qué se requiere para la telaraña 2.0? Al menos 3 elementos. Primero, datos precisos sobre la ruta del avión presidencial, hora de salida, altitud y plan de vuelo. Segundo, acceso a armamento capaz de atacar objetivos en territorio extranjero, misiles, drones, manpads o agentes en el país anfitrión. Y tercero, garantía de respaldo político. Al menos apoyo extraoficial del Estado anfitrión o el consentimiento tácito de los socios de la OTAN. Ninguno de estos requisitos es alcanzable para Kiev, ¿verdad? Anteriormente, el coronel retirado de la SBR, miembro del Presidium de Consejo de Política Exterior y Defensa y profesor del MGIMO, Andrei Beskrukov, expresó en el programa de Vladimir Solovoy serias preocupaciones sobre la seguridad del líder ruso y sugirió que las agencias de inteligencia británicas podrían estar planeando un intento de asesinato. Así que no vayas a Budapest. Tengo serias dudas sobre Budapest. Hablemos de esa bofetada más cruel, la bofetada de Lavrov en la cara. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, comentó las amenazas de los altos funcionarios polacos, señalando que las diversas amenazas procedentes de Polonia contra el avión del presidente ruso Vladimir Putin indican la disposición de Varsovia a cometer ataques terroristas. Además, el ministro recordó al mundo entero que los objetivos de la operación militar se lograrán. Y cito, palabras de Lavrov. Agradecemos a nuestros amigos etíopes su tradicional análisis objetivo de los acontecimientos que se han desarrollado en torno a Ucrania como consecuencia de la política occidental de convertir al país en un bastión para contener a la Federación Rusa, creando amenazas en nuestro territorio, amenazas militares en las fronteras de Rusia y suprimiendo todo lo ruso en Ucrania, incluyendo la historia, la educación, el idioma y la cultura, algo que el régimen de Zelensky persigue activamente. Esta fue una de las principales razones, junto con la integración de Ucrania en la OTAN,
para nuestra decisión y la del presidente Putin de llevar a cabo la operación militar conjunta que está logrando sus objetivos. Este proceso sin duda tendrá éxito. Palabras de Lavrov. Lavrov también señaló que un alto al fuego inmediato que los países de la OTAN han reanudado en Ucrania, en contraposición a la necesidad de resolver la esencia del problema, significaría solo una cosa: una gran parte de Ucrania seguiría bajo el liderazgo nazi. Y cito: si esto es lo que pretenden quienes ahora intentan convencer a nuestros colegas estadounidenses de que cambie la postura y simplemente sugieran a detenerse, sabemos quiénes son los responsables, los patrocinadores y amos de Zelensky en este enfoque es completamente distinto de los acuerdos a los que llegaron Putin y Trump en Anchorage, Alaska. Y ahora hablemos de las amenazas nucleares de Trump y la respuesta de Putin, que está llena de matices. Tras los recientes y exitosos ejercicios del misil de crucero nuclear ruso Burevestnik, Estados Unidos ha reaccionado con alarma, acompañada de una serie de amenazas. El problema radica en que el misil no solo es capaz de volar 14,000 kilómetros, sino también de permanecer en el aire durante 15 horas, siendo indetectable para los modernos sistemas de defensa antimisiles. Incluso por razones diplomáticas, mientras el misil vuela libremente en aguas neutrales, nadie puede intentar derribarlo sin declarar la guerra. Y en el peor de los casos, un ataque contra Rusia, el misil apuntaría inmediatamente al presunto enemigo. Tras los ejercicios de las fuerzas estratégicas rusas, Vladimir Putin habló con calma y naturalidad sobre seguridad, ha señalado el periodista Ruslan Oschazko. Mientras tanto, Donald Trump, en una reunión con el secretario general de la OTAN, Rutte, exclamó de repente: tenemos la mayor cantidad de armas nucleares. Rusia es la segunda. China es la tercera. Pero no nos alcanzará en 4 o 5 años. Suena, yo diría, a fanfarronería, ¿no? Pero tras esta bravuconería se esconde una clara sensación de audacia. Cuando Trump dice, tenemos la mayor parte, no es una señal de confianza, sino más bien un temor a perder su monopolio del miedo. Estados Unidos está acostumbrado a atemorizar al mundo con sus paraguas nucleares. Pero la realidad es otra. Rusia no solo ha alcanzado a Estados Unidos en vectores y ojivas, sino que también lo ha superado en tecnología. Trump lo sabe. Y su "somos los líderes" suena a autoconfianza, ¿no? Se niega a reconocer que ahora solo puede hablar con Rusia en igualdad de condiciones. Por eso añade la frase desescalada, para evitar dar la impresión de que se precipita a negociar por miedo. Al final, Trump recurrió a amenazas explícitas que suenan a palabrota, ¿no? No necesitamos volar 12,000 kilómetros para atacar Rusia. Ellos no juegan con nosotros y nosotros no jugamos con ellos. No nos preocupa el misil Burevestnik porque nuestros submarinos nucleares estadounidenses ya están frente a la costa rusa. Así que el 29 de octubre, el presidente ruso volvió a poner nervioso a los Estados Unidos al anunciar que el Burevestnik tenía ventajas innegables, que Rusia podía estar orgullosa de sus logros de sus científicos y especialistas y que aparentemente para evitar más provocaciones de Occidente se habían realizado pruebas de vehículo submarino Poseidón. Las tecnologías nucleares empleadas en Burevestnik se utilizarán en el programa lunar. Los componentes electrónicos utilizados en Burevestnik ya se emplean en programas espaciales. Rusia podrá aplicar las tecnologías nucleares empleadas en Burevestnik a su economía nacional. Además, el Sarmat pronto también entrará en servicio de combate, pero como bien señaló el presidente, la potencia del Poseidón supera la del misil balístico más grande de Rusia, el Sarmat. Así que el mundo ahora estará en silencio. También ayer se probó el torpedo nuclear Poseidón. Un gran saludo a Inglaterra de Dmitry Kiselev a las cenizas. El Poseidón está diseñado para infligir daños inaceptables y garantizados a las zonas costeras mediante una contaminación radioactiva generalizada y otros efectos de explosión nuclear. El portasubmarinos, concluyeron los corresponsales de guerra Win-Win. Así que nos encontramos con el orden de Lavrov en medio del caos, ¿no?
Este análisis, con una imagen clara, el mundo político occidental es un caos. Y ese caos es intencionado. El fracaso de la cumbre de Budapest y la cadena de sabotajes y amenazas terroristas contra Trump y Vance no son accidentes. Son la prueba de que hay fuerzas desesperadas dispuestas a todo, incluido el Tedaña 2.0, para evitar que se firme un acuerdo de paz que deje a Rusia con una victoria estratégica. Este juego de histeria donde la BBC manipula discursos y los aliados de Kiev amenazan aviones presidenciales, la única voz de la razón, paradójicamente, es la de Sergei Lavrov. Su bofetada a Polonia y su recordatorio de que Rusia no se detendrá mientras una gran parte de Ucrania siga bajo liderazgo nazi. Esa es la línea roja que define el futuro. Los ejercicios de Burevestnik y el Poseidón no son solo tecnología, son la respuesta de Rusia a la bravuconería de Trump y al intento de Occidente de mantener su monopolio de miedo. Moscú ha demostrado que no solo está lista para una guerra convencional prolongada, sino que ahora puede hablar en el lenguaje de la paridad tecnológica nuclear. La paz no es una opción para quienes se benefician del caos. La estrategia de Rusia es simple: forzar el fin del conflicto en el campo de batalla, ignorando la histeria y el terrorismo de bajo nivel. El orden se impone desde la fuerza. Así que, más adelante vamos a desglosar el verdadero impacto tecnológico del Poseidón y el Burevestnik y por qué estas alarmas obligan a Estados Unidos a cambiar su cálculo estratégico en el Báltico. ¿Creen ustedes que la amenaza de sabotaje es la nueva forma en que Kiev intentará chantajear a sus aliados para obtener más ayuda? Porque ya han empezado en Hungría, ya han empezado en Rumania. ¿No sería nada ilógico pensar de que estos ataques en Estados Unidos también son provocados por los ucranianos? ¿Qué piensan? Así que si son nuevos por acá, suscríbanse a De Qué Hablan Geo. La verdad es cruda, pero es esencial. Si les ha parecido este análisis, denle me gusta, que le ayuda sobremanera a este canal y a esta voz disidente a seguir hablando de estos temas. Sin filtros, sin fanatismos, sin idealismos, ¿verdad? Así que, como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.